dicen desde la mesa de concertación laboral y del salario mínimo, que seguramente para el 15 de diciembre nos tendrán noticias claras a propósito de cuál sería el incremento para el año 2023. Ese es un tema muy sensible. Aquí yo creo que hemos ofrecido ya las cifras de las personas que reciben el mínimo en Colombia, incluso los que están por debajo del mínimo. El salario mínimo es un asunto bien importante en términos económicos para este país, pero estas coyunturas son complejas. Con esa inflación en el 12,54%, el acumulado más reciente que nos ofreció de año acumulado del año el DANE, pues es muy retador lo que viene respecto a fijar ese salario para que la capacidad de compra, la capacidad económica no se pierda con el incremento. Pues nos alegra mucho tener entre nosotros, siempre nos alegra tenerlo por aquí al profesor Botero, Jesús Botero, profesor de la Escuela de Economía de la Universidad EAFID. Profe, feliz Navidad, buenos días, bienvenido. Buenos días, muy complacido de estar con ustedes. Bien, estamos aquí también en este tiempo de Navidad a la expectativa de lo que ocurra con el salario mínimo, que es un tema muy, muy importante para el país. ¿Por qué no se dio el puentecito, hombre? Yo les dije el miércoles que estamos, no, el profe Botero debe estar en la finca, debe estar paseando, ya, aquí sí estaba disponible. Hay mucha cosa que analizar en esta coyuntura actual, de manera que para mí, que es una diversión estar investigando y mirando cosas, estoy casi que en puente. Ay, qué Oiga, bueno. claro, estudiando estoy casi que de puente, dice el profe Botero. No obtuvo el primer lugar, pero fue muy reconocido en los premios. Felipe, Portafolio fue. el periódico Portafolio, Sí. lo chiviamos, el profe estaba en los finalistas, 3 finalistas de los mejores profesores de economía del país. Wow. El profe había sido reconocido previamente también por una gran empresa como uno de los mejores economistas del departamento y de la ciudad, premio que se llevó, y luego con una final nacional en otro premio que es de Portafolio, el profe fue nominado. Incluso pues para nosotros, profe, usted es el ganador, no nos Sí, cabe. para nosotros es el número uno. Muchas gracias por tanta consideración. No, señor. Es un orgullo para nosotros tenerlo como asesor permanente en términos económicos. Profe, entonces, ¿esto dónde va a parar? Con una inflación acumulada del 12,54, con un índice de productividad del 1,21 y con esta pérdida de capacidad económica, el milloncito de pesos del salario actual, eso no alcanza ya para nada. ¿Esta discusión en dónde va a parar de acuerdo a su juicio y a su visión? Yo creo que hay 3 principios esenciales que hay que intentar mantener. El primero, hay que recuperar la capacidad adquisitiva del salario, porque la inflación definitivamente se ha comido los ingresos de las personas. Claro. Esa inflación va a cerrar en torno de 12,2, 12,3, alguna cosa por el estilo. Está pues en 12,54 en el noviembre. Entonces, ese 12,53 realmente, ese punto esencial es decisivo. Tiene que ser por lo menos eso para recuperar capacidad adquisitiva. Creo que en Colombia, con mucho tino y con mucho juicio, hemos dicho que el segundo elemento que hay que considerar es la productividad. Es decir, si hay mayor productividad, qué bueno que se le pueda pagar a la persona que trabaja más. ¿Cuánto fue la medición que se hizo? Fue 1,24 en un análisis muy juicioso y cuidadoso que hizo el DANE, donde tuvo realmente como varias medidas posibles de productividad y escogió una con una metodología sofisticada, muy reconocida por los economistas, que daba pues 1,24. Grosso modo estamos en torno pues entonces a que como mínimo tiene que ser 3,6, 3,7, 13,6, 13,7, y ese es el orden de magnitud del que debemos partir. Pero, profe, un asunto a propósito de las cifras que usted confirma y aclara esta mañana. El índice de productividad del 1,24 permite cobijar un incremento entre el 13 y el 14%, porque es que lo que pasa habitualmente en la mesa de concertación es que, claro, las variables económicas están claras, entonces uno dice, no, entonces debería ser 14 o 15%, pero dice el empresario, no, venga, pero es que eso me desbarata a mí, ¿cómo me va a decir que incremente el mínimo en un 13, en un 14%, entonces mi futuro económico, es decir, yo voy a tener que cerrar y se van a perder tantos empleos? Ese es el tercer punto que hay que considerar. Tercer punto es las consecuencias que el aumento del salario mínimo tiene sobre la economía, que grosso modo van en 2 direcciones. Si uno sube mucho el salario mínimo, pues también desencadena procesos inflacionarios. Es decir, porque la gente entonces tiene que pagar más, entonces tiene que subir y eso se vuelve una especie de círculo vicioso de crecimiento de la inflación. Lo segundo es que naturalmente cuanto más caro sea el trabajo, pues menos demanda hay. Entonces puede generarse alguna pérdida de empleo. Yo creo que el punto esencial es que
no nos debemos exceder mucho. Yo creo que es una sana costumbre colombiana y creo que ya está reconocida por todos que debe ser inflación más productividad. Y creo que todos pensamos que ese es el piso. De ahí no nos podemos ir muy lejos, porque los efectos inflacionarios y las pérdidas que habría desde el punto de vista del empleo serían un contrapeso muy importante al bienestar que se produciría. No podemos olvidar que en Colombia hay una informalidad muy alta y la informalidad realmente no tiene que ver con el salario mínimo. Cerca del 46-47% de las personas en Colombia ganan menos de 0.9 del salario mínimo. Solamente como 37% de las personas están realmente en torno, 37-38, en torno a 1 o 2 salarios mínimos, que son los que se benefician. Entonces tenemos que lograr como una especie de sano equilibrio para el país. Que las personas asalariadas que se beneficien del salario mínimo tengan un incremento superior a la inflación, más productividad, levemente superior, que no sea tan alto que se genere más informalidad o que se genere desempleo, ¿cierto? O que impulse una nueva ronda de inflación que se coma rápidamente lo que fue el aumento. Entonces yo creo que, vea, mi cifra grosso modo está en torno al 15. Yo creo que no debemos irnos lejos del 15, no podemos tampoco pues irnos muy abajo. Yo creo que el país en este momento, la verdadera tarea que nos queda es que necesitamos crear más empleo nuevo, queremos tener muchísima más producción, queremos tener una transformación productiva y una capacitación global de la gente para que pueda ganar más plata, que no sea el salario mínimo el que nos determine el bienestar, sino que sea la capacidad laboral de la gente que ha mejorado y que va mejorando la que permita que haya unos mejores ingresos. Profe, precisamente con esos productos, esos servicios que están ligados al costo del salario mínimo, esa medida que están proponiendo de desindexarlos, de desvincularlos a ese aumento, ¿cómo le parece a usted? Es muy sana. Hay cerca de 200 productos o servicios identificados por el ministerio que están indexados al salario mínimo y no a la inflación o a medidas que pudiéramos llamar más conservadoras de la inflación. La inflación tiene como 2 componentes, un componente que es más o menos estable, que es la forma como los empresarios van subiendo los precios, como se va dando lo que yo llamaría los ajustes necesarios de sus canastas de bienes. Y la segunda es una muy volátil, que son los precios de los bienes agrícolas, los precios que se afectan por temporadas de lluvia, en fin, que tienen una especie de mayor volatilidad los bienes agrícolas generalmente y en algunos casos también los bienes energéticos. Entonces, uno pudiera pensar que lo correcto para el país es trabajar con una inflación básica y que entonces la indexación sea sobre inflación básica. ¿Para qué? Para evitar que una fluctuación inesperada del clima se vuelva como permanente a través de la indexación. Entonces parece una medida muy sana, me parece que es correcta, sana, va en la dirección adecuada y permite que la inflación, cuando tenga una especie de brinco súbito, no se vaya a volver permanente. Y entonces eso me parece que es una medida interesante porque obviamente si uno está indexando con el salario mínimo, entonces rápidamente todo viene a comerse el salario mínimo. Claro. Entonces me parece una medida sana, pertinente y adecuada del gobierno. Sí. Profesor Jesús, hace un año por esa misma época estábamos obviamente en la misma discusión. En la misma discusión. Y se hablaba de la posibilidad de ese 10%, que finalmente fue así, y eso, la hipótesis que se decía va a afectar el empleo, especialmente en las microempresas. Un año después, ¿usted cree que sí se afectó el empleo? Yo creo que en economía es muy difícil apreciar ciertos fenómenos porque pues obviamente todo confluye. Yo sí creo que naturalmente un aumento del 10% cuando la inflación era el 6 en ese momento, 6 y pico, pues tiene un pequeño efecto sobre el empleo. Quiero decir, algunos empresarios pequeños no son capaces de manejar esa inflación, tienen que cerrar y pasa. Pero es que mire, hemos tenido un año espectacular de crecimiento. Es decir, hemos tenido un año que vamos a cerrar con un crecimiento cercano al 8%, en un momento en el cual, digámosle, hemos tenido incluso crecimientos del 10%. Entonces, ¿qué pasa? Que la economía ha estado tan dinámica que ha sido capaz de absorber ese digámosle, incremento que tuvimos. El problema del año entrante es que todo pinta al revés. Es decir, yo creo que lo que claramente empieza a ocurrir es que se va a ir deteriorando, no por condiciones internas, por condiciones mundiales más bien. La economía mundial está, digámosle, afectada por tendencias recesivas. Entonces casi todo el mundo va a crecer poquito. Nosotros en Colombia creceremos a lo sumo el 2%. Entonces, por eso es muy importante tener cuidado con que no se nos vaya la mano,
porque es que con un crecimiento muy bueno no se nota mucho el problema, pero con un crecimiento malo, si crecemos demasiado el salario, vamos a generar entonces efectos negativos que van a compensar el bienestar que se genere con el aumento del salario. Doctor Jesús, me gusta ese tema. El Banco de la República, que también lo llevan allá a esta mesa, él tiene que proyectar una cifra y le dice a las firmas, ¿sabe qué? Vea, yo me comprometo que la cifra inflacionaria, y la dijo la semana pasada, va a ser el 7%. O sea, de entrada dice que va a disminuir un 5% la inflación. ¿Será posible? Yo pienso que la inflación tiene pues unos componentes muy volátiles que tienen que ver con, digamos, con clima, con situaciones específicas en el mundo que han encarecido todas las importaciones. Creo que la crisis de Ucrania nos ha golpeado muy duro en eso. Entonces tiene unos componentes transitorios que yo siento que en el mundo empiezan ya a ceder. Es decir, yo no creo que la guerra esté arreglada, la de Ucrania, pero sí creo que ya pasó la parte más fuerte del impacto que podía tener sobre el resto del mundo. Es decir, es una guerra terrible, pero de alguna manera la fase inicial, que era una subida abrupta de fertilizantes, de alimentos, esa ya pasó. Entonces, como no tenemos esa máquina detrás haciéndonos inflación, yo sí creo que la inflación en Colombia ya tocó el techo o lo va a tocar en diciembre, ya empieza a caer levemente. Ahora, segundo, ha habido una política de tasas de interés muy activa, ha subido muy fuerte la tasa de interés. ¿Y qué hace la tasa de interés cuando sube? Que enfría la demanda. Y la cosa de precios es muy elemental. Si hay mucha demanda y poquita oferta, el precio sube. Entonces, al ir bajando la demanda, nos va a controlar. Yo creo que todos tenemos un consenso de que el país debe cerrar su inflación en el año entrante en torno al 7 al 8%, y que es una meta razonable y que después debemos volver a nuestros niveles de 3-4%. Entonces, yo sí creo que esto es bueno. ¿Por qué? Porque si la inflación el año entrante cierra en 7-8% y el aumento es tipo 15, entonces... Al 24 ya vamos por un camino... Ole, yo pienso que es necesario que el país llegue de nuevo a no preocuparse por la inflación. Que la inflación no sea el tema de cada día. Es que la inflación es terrible. Pero la inflación, miren, usted va al mercado y usted sufre, ¿o no? Todos los días, todos los días. Ir al mercado es sufrir, ¿cierto? Sí. Segundo, adicionalmente hay ciertos sectores que se ven muy golpeados. La gente que tiene rentas fijas, ¿cierto? Pues la inflación se le va comiendo el ingreso. Entonces es injusto porque hay mucha gente que vive de rentas fijas y que de alguna manera entonces siente angustia. Yo creo que la inflación es muy mala para toda la gente que tiene rentas fijas y es muy mala para la distribución del ingreso. Entonces yo creo que es un propósito nacional que tengamos una inflación controlada. Si tenemos una inflación controlada, nos podemos preocupar de otras cosas, de crecer más, de tener más empleo, de hacer cosas que sean de alguna manera significativas para problemas de pobreza que tenemos y muy grandes en Colombia.